empezado a circular en México un libro que se llama Los Señores del Narco. Estamos hablando del trabajo periodístico de Anabel Hernández. Y bueno, pues Random House, Mondadori y Grijalvo han ya presentado este libro en estos días. Preguntas como: ¿quiénes protegen al cártel de Sinaloa y al Chapo Guzmán, su principal líder? ¿Quién estuvo detrás del avionazo donde perdió la vida Juan Camilo Mourinho? ¿Nacho Coronel fue abatido, se preguntan aquí, por el ejército o solo se retiró del narcotráfico y continúa vivo? Los Señores del Narco es una descarnada crónica, dice la presentación, sobre las alarmantes complicidades de los círculos políticos, policíacos, militares, empresariales con el crimen organizado. Anabel Hernández tuvo acceso no solo a una vasta documentación, inédita hasta hoy, sino a testimonios directos de autoridades y expertos en el tema, así como de personas involucradas con los principales cárteles mexicanos de la droga. Esto le ha permitido examinar rigurosamente el origen de la sangrienta lucha por el poder entre los grupos criminales y cuestionar la, entre comillas, guerra del gobierno federal contra la delincuencia organizada. Al investigar las intrincadas redes de contubernios, la autora tuvo que remontarse a la década de los 70, cuando se controlaba el tráfico de nervantes, haciendo que los narcos prácticamente pagaran impuestos al gobierno. En su inquietante recorrido, avanza hacia los años 80, cuando los jefes de la Organización Criminal del Pacífico, auspiciados por la CIA, incursionaron en el jugoso negocio de la cocaína y nos conduce hasta el surgimiento de poderosos capos como los hermanos Beltrán Leiva, Ismael El Mayo Zambada o Joaquín Guzmán Loera, quienes lograron penetrar las estructuras del Estado y ponerlas a su servicio. Tras echar abajo el mito de la fuga del Chapo de la prisión de Puente Grande en un carrito de la lavandería, este libro narra su ascenso en la jerarquía del crimen y cómo ha llevado hasta sus últimas consecuencias y terribles consecuencias un pacto de impunidad con numerosos funcionarios públicos y hombres de negocios. Este libro, dice Grijalvo, en suma, se presenta como un impactante viaje al interior del mundo del narcotráfico para buscar los poderosos resortes que lo mueven, y los ha descubierto con nombre y apellido: Los Señores del Narco. Anabel Hernández se encuentra ya en nuestras instalaciones y hablaremos con ella esta mañana. Noticias MBS. Bueno, pues saludo esta mañana, como anuncié, a Anabel Hernández, colega periodista que ha, desarrollado un trabajo en estos últimos tiempos en Reporte Índigo. Hemos conversado con ella ampliamente de sus tareas en Reporte Índigo, y que ahora, pues está con esta otra faceta que es suya de escribir textos y libros. Ahora con un libro, ¿qué palabra uso, Anabel? Explosivo, si me lo permites. Los Señores del Narco. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. De Grijalvo, este libro donde vienen aquí detalles, informaciones muy delicadas, muy graves. Cuéntanos de ello brevemente y vamos a ampliar la información un poco más adelante. Bueno, Carmen, antes que nada me gustaría señalar que este libro es el producto de una rigurosa, ardua, peligrosa investigación periodística en los últimos 5 años. Yo este libro lo comencé a investigar en el año 2005. Entonces es un libro que, si bien llena el contexto de este momento en donde mucha gente está escribiendo sobre narcotráfico, este libro no es un libro como los demás libros de narcotráfico. Este libro no es un no está hecho de retazos, es un libro que no está hecho de refritos, es un libro que está hecho de documentos oficiales, de testimonios de gente empresarial, de gente que está en bancos y de gente que está en el narcotráfico. De eso hablaremos, Anabel, en esta mañana. Noticias MBS. Los Señores del Narco, de Anabel Hernández. Bueno, pues Anabel, nos has dicho que este no es un libro cualquiera, que es un libro que tiene documentos e información. Venos contando por tramos esta esencia del libro que estás presentando en estas horas. Así es, Carmen. Es un libro, como te decía, que no obedece a la coyuntura o a la moda mediática nacional e internacional
para hablar del narcotráfico en México, para hablar de todos los muertos, para hablar de las ejecuciones, para hablar del Chapo Guzmán. Yo sé que hay libros que ahorita están en el mercado, hay investigaciones, hay libros que están haciendo periodistas ¿Qué lo hace diferente exactamente? Lo que lo hace diferente es que no es un libro en el que se aliente esta idea, esta falsa idea de que el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Esparragosa Moreno, el Azul, el propio Nacho Coronel, el propio Arturo Beltrán Leiva, sus hermanos, son estos hombres intocables que están metidos en la sierra, evadiendo la justicia, porque son muy audaces, son muy inteligentes, son todopoderosos. Eso es falso, Carmen. Estos muchachos, estos hombres como Guzmán Loera no pasó del tercero de primaria. Hombres como Rafael Caro Quintero, otro legendario narcotraficante que hoy sigue preso, no pasó del primero de primaria. Uno se pregunta, yo al revisar sus biografías me preguntaba, bueno, ¿y cómo estos hombres que de verdad tienen una educación, eso, ni primaria diría yo, porque ni siquiera la tienen terminada, se convirtieron en estos grandes hombres poderosos? Y es ahí donde vienen los señores del narco. ¿Cómo se convirtieron en eso? Déjame hacer una pausa, regresamos y noticias. Anabel Hernández, conversando contigo sobre los señores del narco de Grijalbo. Dices, los verdaderos señores del narco no son los que nos hacen creer que son. El Chapo, el Mayo, el Azul. Es decir, son ellos, son otros. Los señores del narco no son ellos y son otros. No son solo estos personajes que aparecen en los carteles de la PGR o de la DEA. Son también ilustres políticos, policías, militares, empresarios, que muchas veces ocupan las notas de primera plana, las 8 columnas, haciéndose parecer como gente honorable, cuando en realidad, de acuerdo a la investigación, que tengo perfectamente documentada y corroborada, a lo largo de 5 años, de ejercicio periodístico, en los que me he concentrado en realmente desentrañar la historia de quiénes son los verdaderos o quiénes son los otros señores del narco, es que pude corroborar y afirmar lo que estoy afirmando aquí categóricamente, que el Chapo Guzmán, el Mayo y todos estos hombres poderosos que tienen asolado al país en su guerra entre narcos, no podrían existir, no serían nada, no tenían ni $1 en el bolsillo si no fuera por la complicidad de banqueros, si no fuera por la complicidad de empresarios, si no fuera por la complicidad de funcionarios públicos, de policías, de secretarios de Seguridad Pública Federal, de militares y de incluso los asesores del presidente de la República, e incluso, habría que decirlo, hay acusaciones directas en contra de Juan Camilo Muriño, el exsecretario de Gobernación, a quien, por cierto, los narcos señalan que su avionazo no fue un accidente. ¿Con qué elementos cuentas, Anabel, sobre este último punto? Respecto al avionazo de Juan Camilo, pude hablar con gente... Respecto al otro que acabas de mencionar de Juan Camilo. Pude hablar con gente vinculada tanto a las áreas de inteligencia del gobierno federal como de las áreas del crimen organizado, porque para entender cómo piensan estos hombres, cómo se interrelacionan los narcotraficantes con los empresarios y con los políticos, hay que entender qué tiene esta gente en la cabeza, que es uno de los retos que yo me planteé como periodista. Los mexicanos no podemos combatir algo que no entendemos. No se puede destruir lo que no se conoce por dentro. Y me refiero por dentro, entender, desentrañar lo que estos hombres están pensando. Por ejemplo, ¿cómo ven los narcotraficantes a los empresarios, a los banqueros? Los narcotraficantes ven a los empresarios y los banqueros como sus socios. Ellos asumen que los empresarios están tomando el mismo riesgo que ellos, entonces son pares. Cuando le preguntas a los narcotraficantes, a gentes directamente vinculadas a el Chapo Guzmán, a los Beltrán Leiva o al Azul, por ejemplo, ellos dicen, no, los jefes ven a los políticos como empleados, a los militares como empleados, a policías como empleados, porque ellos vienen y van. Por eso ha habido tanta ejecución de políticos, de candidatos, de policías, porque para ellos son gente dispensable. ¿Con qué elementos, Anabel Hernández, documentales cuentas para hacer afirmaciones tan graves como estas? Cuento
desde las declaraciones ministeriales inéditas de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, porque esta historia, por supuesto, tiene un largo pasado. Estoy publicando las declaraciones inéditas, estoy publicando documentos desclasificados apenas en los últimos años por la DEA y por la CIA, donde hablan del involucramiento de la política, de los policías, de los empresarios con los narcotraficantes, de los banqueros con los narcotraficantes. Estoy hablando de declaraciones ministeriales, nombres y apellidos en por ejemplo, como, así es, por ejemplo, pues citar un ejemplo, como Arcadio Valenzuela, que fue director en su momento del Banco del Pacífico, y que la DEA lo descubrió perfectamente como uno de los lavadores de dinero de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, y cómo el gobierno federal de entonces protegió a Arcadio Valenzuela cuando llegó, y le permitió llegar a ser el presidente de la Asociación Nacional de Banqueros de México. Vienen aquí los documentos desclasificados. Traigo declaraciones ministeriales de narcotraficantes que acusan directamente a la gente de Genaro García Luna, del secretario de Seguridad Pública Federal, por ejemplo, al disque héroe Edgar Millán, a quien el presidente de la República le hizo un homenaje justamente de eso, de héroe, en el año 2008, cuando fue ejecutado, cuando estaba entrando a una vecindad de propiedad de su familia allá en Tepito. Lo ejecutan, lo balacean, el presidente le hace un homenaje, envuelven el féretro con la bandera nacional, nos hacen creer que es un gran policía, y aquí revelo testimonios ministeriales donde los narcotraficantes afirman que Edgar Millán y sus compañeros iban periódicamente a recibir instrucciones del cártel de Sinaloa para decir a quiénes se tenían que detener, a quiénes tenían que ejecutar y a quiénes tenían que proteger. Traigo documentos inéditos de la Policía Judicial Federal de principios de la década de los 90, donde revelo cómo el expresidente Luis Echeverría escondía en una propiedad suya que está justo al lado de su residencia en Magnolia, ahí en San Jerónimo, cómo escondía ahí al contador del Chapo Guzmán y de Amado Carrillo Fuentes, por ejemplo. Regresamos. Bueno, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Anabel Hernández contándonos de este libro, Los Señores del Narco, que está circulando. Veo, Anabel, habremos de leerlo con calma, lo estamos recibiendo en estas horas, pero veo que en la primera parte lo pude venir revisando en el avión de regreso de Guadalajara, en donde Ariel Rosales me hizo favor de entregarme este ejemplar, y bueno, pues veo que hay una serie de alusiones en el inicio de un general X, dices, este general que tuvo contacto con el Chapo Guzmán. A reserva de que te pido nos sigas contando en estos días algunos otros tramos de esta investigación, que efectivamente es una investigación de muchos años, de 5 años, y que estás poniendo ahora ya a consideración con el libro, a reserva de que si no tienes inconveniente lo hagamos. Vas a la FIL, por cierto, vas a estar en la Feria Internacional del Libro, te vas... el día de mañana estarás ahí, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro, junto con el doctor Edgardo Buscaglia y con nuestro muy querido Porfirio Patiño del Buró de Univisión en México. Estarás, Anabel, presentando este libro en la Feria Internacional. A reserva de que sigamos contando, porque son tramos muy densos, muy duros, de información que debe ser analizada con pulcritud por parte de la opinión pública. Vamos aportando, o ve aportando, si te parece, para los radioescuchas, un tramo de esta información. ¿Este general X qué? Así es, Carmen. Cuando en el año... No olvidemos que cuando Felipe Calderón inicia esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que yo afirmo y puedo comprobar que en realidad es una guerra entre narcotraficantes, no del gobierno contra el narcotráfico. Cuando aumenta este número de muertos y ese tipo de cosas, Juan Camilo Muriño se inquieta por este gran número de muertos y manda a un emisario a hablar con los principales actores de esta guerra, que es el Chapo Guzmán, que es Heriberto Lascano, el jefe de los Zetas, y otros narcotraficantes. ¿El enviado es este general X? Es un general cuyo nombre, para salvaguardar su vida, no revelo en el libro,
no lo haré bajo ninguna circunstancia, aunque porque me parece que... Debo decir que casi haces un retrato hablado de él.